empezar con una de las consultas más recurrentes en lo que es la farmacia es lo que es los problemas de dolor, ¿no? Es- una pregunta interesante sería, ¿cómo hacemos para resolver las dudas acerca del dolor, ¿no? Entonces, bueno, el dolor es una experiencia sensorial, ¿no? Es una experiencia que lo sentimos, ¿no? Lo percibimos, y además es emocional porque también nos causa malestar, nos puede causar penuria, cansancio, ¿no? Es una experiencia emocional desagradable asociada a un daño de tejidos. Puede ser real o potencial también, cuya presencia se revela por manifestaciones visibles o audibles de conducta, ¿no? O quizás visibles de repente es una luz, es un moretón, por ejemplo, ¿no? O es una luxación. Lo vemos, lo vemos en vivo y en directo, ¿no? Pero puede ser que también sea un dolor interno y lo sabemos por lo que escuchamos, ¿no? Por lo que dice la paciente o el paciente. ¿Ok? Después, hay dos tipos de dolores que sería interesante diferenciar, ¿no? Hay un dolor que es causado por un daño tisular real, ¿no? Le llaman dolor nociceptivo. Por ejemplo, este tipo de dolor es bien localizado, de tipo punzante, definido, ¿ya? Y por ejemplo, eh, ese dolor nociceptivo puede ser, por ejemplo, debido a una luxación, debido a un golpe, ¿no? Un dolor muscular, por ejemplo, tensión muscular, ¿no? De ese tipo. Además, tenemos lo que es el dolor visceral, ¿no? El dolor visceral también pertenece dentro del dolor nociceptivo, pero bueno, está situado dentro de nuestro interior, ¿no? Bueno, este tipo de dolor es un dolor difuso, mal localizado, ¿no? A veces puede, puede sentirse de diferentes formas o no muy bien, no muy bien localizado, ¿no? Me duele la espalda, por ejemplo, dicen, o me duelen los riñones, ¿no? Me duele, eh, ¿no? Otro tipo, por ejemplo, el dolor tipo cólico. Uy, tengo unos cólicos, pero exactamente tú no sabes en dónde es, ¿no? En la zona derecha, la zona izquierda, uno no sabe, ¿no? Bueno, dice que ese tipo de dolor es un dolor difuso, mal localizado, agotador también, ¿no? Y suele acompañarse, por ejemplo, con otros síntomas tipo salivación, náuseas o vómitos, ¿no? Es un dolor tipo cólico, pues, tipo visceral. Ok, este dolor nociceptivo es un dolor que es real, ¿no? Hay un daño tisular o hay un agente que está ejerciendo algún daño a nivel de los tejidos interiores, ¿no? En nuestro cuerpo. Y esta es la diferencia con el dolor neuropático. El dolor neuropático es más bien, no tiene una utilidad, ¿no? No es la expresión de un daño real, ¿no? En realidad no existe una amenaza verdadera y por eso se le dice neuropático, ¿no? Porque hay una patología en las terminaciones nerviosas que dan las señales del dolor, ¿ok? O sea, ese tipo de dolor se le llama neuropático. Tiene, ¿cómo lo describimos? Es un dolor eléctrico, quemante, hormigueante, entumecimiento, frialdad, los pinchitos, por ejemplo, ¿no? A veces dicen, tengo un frío en las piernas, por ejemplo, ¿no? O un entumecimiento en el cuerpo, o a veces ese tipo de electricidad que puede ser bastante molesto, ¿no? Que, que recorre el cuerpo, ¿no? Ese tipo de dolor neuropático generalmente eh, se deriva de ciertas enfermedades como la diabetes en estado más o menos avanzado, ¿no? Eh, de- son derivadas de alguna enfermedad que cause un daño a nivel de las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, ese dolor neuropático es del manejo médico, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento se dan en estos casos? Algunos analgésicos, antidepresivos, inclusive anticonvulsivos también, ¿ya? Entonces, el manejo es más que todo aquí médico, ¿no? A nivel de atención primaria en la farmacia, no damos una atención
o no solemos recomendar algún tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, ok, bueno, ya conocemos entonces los dos tipos de dolor que puede venir, pues se nos puede hacer la consulta, ¿no? Bueno, hay diferentes fármacos que se usan en lo que es el dolor nociceptivo y también neuropático, pero el neuropático lo maneja el médico, ¿no? Bueno, nosotros podemos recomendar lo que es un dolor de tipo somático, ¿no? Un dolor visceral, por ejemplo, ¿no? Esos dos tipos podemos recomendar. Eh, para ello, hay que conocer que la principal efecto secundario de los antiinflamatorios es el riesgo de úlcera duodenal. ¿Ah? Ya, ok. Muy bien. Bueno, y esto se evidencia en casos de, por ejemplo, de consumo de antiinflamatorios durante largo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en problemas de artritis, artrosis, donde el consumo de antiinflamatorios es constante, el riesgo es bastante importante ahí, ¿no? El riesgo de úlcera duodenal, ¿ya? Entonces, bueno, entonces sería importante conocer qué tipo de antiinflamatorios tienen un mayor riesgo de úlcera duodenal, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre ellos está el ibuprofeno, ketoprofeno, la aspirina y la indometacina, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos recomendar algún tipo de estos medicamentos, tendríamos cuidado bueno, en verificar que la paciente no tenga algún problema a nivel de úlcera, ¿no? Úlcera duodenal, problema de gastritis, ¿no? Sería importante conocer eso. Luego, los de riesgo medio de úlcera duodenal está el diclofenaco, el naproxeno y el meloxicam, ¿ya? Son de riesgo medio. Y riesgo bajo, por ejemplo, tenemos el paracetamol, el metamizol, el ecopsib y el eterocopsib, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Muy bien. Bueno, estos fármacos son bastante comunes en lo que es en atención primaria en la farmacia, ¿no? De repente, Nancy, tú recordarás alguno de ellos, ¿no? O de repente en la mayoría de ellos, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Sí, Ahora, sí. bueno, ahora quisiera darle por ejemplo, estos de acá se le consigue hidrocopsib, ¿no? Son los famosos copsib. Se dice de que ellos tienen una baja, eh, unos bajos efectos a nivel gástrico, ¿no? Y además tienen una potencia relativamente buena, ¿no? Estos son los de última generación. Están un poquito más caros, por ejemplo, estos de acá son el Arcoxia, ¿no? Los Arcoxia están por acá, ¿no? Eh, el metamizol y el paracetamol, a pesar de que tienen bajo riesgo duodenal, no tienen una capacidad analgésica y antiinflamatoria muy grande, ¿no? Más que todo se usa para el tratamiento de la hipertermia, por ejemplo, ¿no? Para el tratamiento de la fiebre. Ok, muy bien. Los de riesgo medio, diclofenaco, naproxeno y meloxicam tienen una alta potencia. Por ejemplo, estos de acá son para el tratamiento del dolor. Por ejemplo, dolor después de una intervención odontológica, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, dolores musculares, dolores de tipo, ¿no? Musculares, tensionales también, ¿no? Reumático también me lo meloxicam, creo. ¿No? Los dolores reumáticos también. Y estos de acá, los de aquí, los ibuprofeno, ketoprofeno, aspirina, indometacina, dice, mira, tiene mayor riesgo de úlcera duodenal, ¿no? Con eso hay que tener cuidado en preguntar a la paciente si tiene algún problema de tipo gástrico, ¿no? Muy bien. Bueno, también lo podemos clasificar según su potencia, como habíamos dicho. Acá, mire, la potencia alta, tenemos estos de acá, ¿no? Ketoprofeno, diclofenaco, ketorolaco, indometacina, meloxicam y piroxicam. ¿Ok? Muy bien, mira, entonces, por ejemplo, si quisiéramos eh, recomendar algún fármaco de alta potencia, pero que no tenga muchos problemas a nivel gástrico. Por ejemplo, tenemos el meloxicam y el piroxicam, ¿no? Ahí está, ¿ves? Meloxicam y piroxicam están por aquí, ¿no? Tienen riesgo medio de úlcera duodenal, ¿ya? Ok.
tenemos potencia intermedia, los COPSIP, el naproxeno, y potencia baja, el paracetamol, metamizol, la aspirina y el ibuprofeno también, ¿no? Y bueno, y justamente estos de acá generalmente se tratan para, como Exacto. habíamos dicho, ¿no? La hipertermia, en el caso de, por ejemplo, dolores de cabeza en la aspirina, por ejemplo, ¿no? Ok, muy bien. Pregunta Nancy, ¿las tabletas recubiertas disminuyen la irritación gástrica? ¿Es cierto que los genéricos no están recubiertos? Puede ser una pregunta que bastante común, ¿no? Sí. Comúnmente preguntan o compran con protección gástrico porque la gran mayoría de las personas sufren de gastritis Sí, y quieren comprar uno de marca que contenga, bueno, protector estomacal que un genérico. Aparte que el genérico se dice de que también tiene, la potencia es mínima, ¿no? No es como un comercial. sí. O sea, sí, sí, de repente comercialmente, de repente esa idea conviene en la farmacia, ¿no? Pero, bueno, teóricamente, y según lo que está reportado en internet, en las revistas, que saben esto, bueno, en realidad, las tabletas recubiertas, el recubrimiento de las tabletas en realidad no tienen un efecto a nivel gástrico, ¿ya? Por ejemplo, de repente por ahí unas tabletas retard, de esas que son de liberación prolongada, puede hacer, ¿no? Puede hacer de que no tengan un efecto. Pero en general los antiinflamatorios, en realidad todos están recubiertos, pero esa recubierta sirve simplemente para enmascarar el olor, el sabor también, ¿no? Y para darles una bonita presentación. Pero ya, teóricamente en realidad no tienen un beneficio real a nivel de la irritación gástrica, ¿ya? Y es cierto que los genéricos no están recubiertos. En realidad los genéricos también tienen recubiertos, ¿no? También son azulitos, ¿no? Entonces también, eso también, la recubierta protege del olor y del sabor, ¿no? Pero no hay un beneficio que esté recubierto a nivel de la irritación gástrica, ¿ya? Esta es una idea bastante generalizada en la farmacia que, bueno, parte de la parte comercial de repente es importante, pero bueno, también es importante conocerlo, ¿no? Ok. Otra cosa de que es importante conocer es de la bronquitis aguda, ¿no? O sea, estos síntomas, dice dolor de garganta, tos persistente, ¿no? Asociado, ¿no? A puto. No puede ser de que la persona no tenga flema, agotamiento, fiebre, dolores de cuerpo, congestión, goteo nasal, a veces vómito y diarrea. Bueno, bueno, la referencia bibliográfica nos dice que mayoritariamente es un origen vírico, un mayor del 90%, ¿ya? Entonces, y además dice que no hay una prueba práctica para distinguir entre la bronquitis bacteriana y la viral, ¿ya? Tiene una duración de 3 a 10 días, ¿ya? Ok. Y el tratamiento sintomático principal es el paracetamol, la hidratación, antibióticos solo con valoración médica, ¿ya? Entonces, bueno, si es un origen vírico, no sería lo más recomendable darles antibióticos, ¿no? Porque en realidad los antibióticos no le van a curar nada, ¿no? No van a curar. Y en realidad, pero a veces la presión de los clientes es, dame un antibiótico, ¿no? Dame algo para que me sane ya. Pero ahí hay que tener bastante paciencia, ¿no? Es decirles, ¿sabe qué, señor? Este tipo de bronquitis aguda, lo más probable, hay un 90% de probabilidad de que sea de origen vírico, de que a los 10 días usted vuelva a su condición normal. Si yo le doy un antibiótico, lo que voy a hacer es eh, disminuir la carga bacteriana a nivel estomacal, le va a generar diarrea, le va a generar malestar, le voy a generar otros problemas, ¿no? Lo que sí le podemos recetar, por ejemplo, es paracetamol, algunos paliantes para los síntomas, y hidratación, que es importante, ¿no? Por ejemplo, hidratación inclusive cada cierta hora, ¿no? Cada 3 horas, cada 2 horas, hidratación bastante. Antibióticos solo con valoración médica. Y, por ejemplo, hay
hay algunos fármacos que son comunes para lo que es la bronquitis, que están disponibles en la farmacia, la bromexina, Ambrosol, Clenbuterol y la N-acetilcisteína. Pues la bibliografía nuevamente, Nancy, nos dice de que no hay no hay una evidencia consistente de su beneficio en la tos productiva o no productiva. Ok, interesante. Ah, ve. Bueno, pero son productos bastante comerciales, ¿no? Pero la información o la evidencia científica sobre el beneficio real de estos productos no es consistente, ¿eh? No está muy claro que digamos. Los antitusígenos como el dextrometorfano, la codeína, solamente para tos no productiva. Entonces, sabemos de que en realidad la tos es una reacción del cuerpo beneficiosa porque expulsa la carga vírica o la carga bacteriana, si hubiera, ¿no? A a través de la tos. Entonces, ¿en qué caso se recomendaría un dextrometorfano o una codeína bueno, es de manejo médico, ¿no? Dextrometorfano. ¿En qué momento podríamos tos no productiva, tos de que no tiene no tiene un beneficio, ¿no? Y además que nos genera problemas para dormir, es molesto, es constante. Entonces podemos recetar dextrometorfano, ¿no? O recomendar el dextrometorfano. Los antibióticos no están recomendados y son de manejo médico. Además, solamente se usan en caso de empeoramiento de los síntomas, como el dolor torácico, ¿ya? Dificultad para respirar, fiebre alta, hipotensión, escalofríos, o sea, son señales de que ya pueda causar una neumonía y puede haber también una afección bacteriana, pero solamente en estos casos, ¿no? Los brocodilatadores de acción corta como el salbutamol también pueden ayudar para mejorar la respiración, ¿no? Y expanden las vías aéreas, ¿no? Estos mejoran la oxigenación del cuerpo. Muy bien. Seguimos entonces. Ya, Sí, bueno. sí, dígame. La primera parte había entrado una llamada y no la escuché porque el audio se Ah, ya perdió. se ¿Podrías? cortó. Caray. Sí, Ah, ya, ya. Esto de la parte de los expectorantes. No, decía de que estos expectorantes, la bromecina del Ambroxol, eso es el bisolbón, ¿no? En realidad no tienen una evidencia consistente de su beneficio en la tos productiva. Ya no, o sea, no está muy claro, no hay un consenso a nivel científico de que haya una real beneficio. ¿Ya? Entonces, bueno, podemos recomendar, sí, pero sabiendo de que estos productos no acortan el tiempo de la enfermedad. Los 10 días van a pasar sí o sí. Puede ser de que estos productos promuevan la expulsión de la flema, ¿no? Eh, ¿no? Ayudan para el problema de la tos con flema, puede ser, ¿no? Pero la evidencia no es consistente. Y bueno, los antitusígenos, el dextromethorfano y la codeína se usan en tos no productiva, ¿ya? En tos no productiva. ¿Por qué? Porque la tos en realidad es algo bueno, ¿no? Nos ayuda a expulsar la flema, nos ayuda a expulsar carga vírica también, ¿no? Igualmente, antitusígenos expectorantes no acortan la duración de la enfermedad, ¿ya? Y los antibióticos en ningún momento de de la atención primaria, o sea, de la atención en la farmacia, no se deben recetar. Porque lo más probable es que no sea de origen bacteriano. Segundo, tiene solamente, como dice acá, solamente en casos de empeoramiento de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, dolor torácico, dificultad para respirar, fiebre alta, hipotensión, escalofríos, que pueden dar la idea de una neumonía, ¿no? Puede ser también una infiltración bacteriana, ¿no? Entonces, en este, cuando ya llega un paciente, un paciente con dolor torácico, dificultad, bueno, de silivancia, ¿no? Que empieza, parece silbidos, ¿no? Fiebre alta, hipotensión. Esos casos ya te dicen, ¿sabe qué, señor? Usted es mejor que vaya donde
el No. médico, ¿no? Se deriva donde el médico, ¿no? Muy bien, ¿no? Ese sería, ¿no? Los broncodilatadores ayudan a expandir las vías aéreas, como el salbutamol, el Ventolin, pero también con prescripción médica también, ¿no? Ok, vamos a seguir por aquí. Los antibióticos mejoran los resultados de los pacientes con bronquitis aguda no complicada. Bueno, bueno, en realidad no, ¿no? Porque la bronquitis aguda lo más probable es que sea vírico, Mira. ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos a seguir entonces. La rinitis aguda. Dice que, bueno, se produce por una reacción del sistema inmunitario del organismo ante un factor ambiental desencadenante. Ah, ok. Es bastante común también, ¿no? Sí, por ahí que tenemos un pariente con rinitis. Secreción y congestión nasal, ojos llorosos, pruriginosos. La persona afectada puede sufrir dolores de cabeza y tener los párpados hinchados, además de tos y sibilancias, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? A ver, a ver, ¿qué hacemos en estos casos? A ver, decimos, bueno, hay la farmacoterapia en estos casos son los antihistamínicos, ¿no? Y pueden preguntar, ¿no? ¿Y por qué se dice antihistamínico? ¿Qué cosa es histamina? ¿No? Bueno, la histamina es una sustancia que es segregada por ciertos glóbulos blancos y que desencadenan toda esta reacción del sistema inmunológico que genera congestión nasal, eh, ojos llorosos, picazón, ¿no? Entonces, bueno, si se evita de que se libere esta sustancia, se evita toda esa cascada de inflamación o esa reacción del sistema inmunológico. Ya, bueno, las primeras que aparecieron fue la clorfenamina, ketotifeno, difenhidramina. Bueno, bueno, las de primera generación pueden generar somnolencia. Por ejemplo, una recomendación interesante sería de que si le recomendamos un jarabe o una pastilla de este tipo, lo más importante sería que lo tome en la noche para que pueda dormir, ¿no? O que si lo va a tomar, cuidado con personas que manejan, por ejemplo, ¿no? Puede causar somnolencia, dándole esa indicación. Los antihistamínicos de segunda generación vienen con menos efectos secundarios, porque generalmente no atraviesan el sistema nervioso central y por eso no tienen ese efecto sedante, ¿no? Pero el acetiricina, fexofenadina, loratadina, terfenamina, levocabastina. ¿Ya? ¿Ok? Son antihistamínicos de segunda generación. Son un poco más caros, pero tienen menos efectos secundarios. Los corticosteroides también son usados en la rinitis alérgica. Por ejemplo, la beclometasona en aerosol. ¿Ya? También con manejo médico. Con los corticosteroides, al igual que los antiinflamatorios, bueno, también es un antiinflamatorio, ¿no? Es un antiinflamatorio, un corticosteroide es un antiinflamatorio, ¿no? Sino que tiene otro mecanismo de acción, ¿no? Ok, ¿qué más? La efedrina, la pseudoefedrina que vienen en los antigripales, también se usan para el tipo de rinitis aguda, ¿ya? Algunos problemas con las efedrina y la pseudoefedrina, y por ello tienen también un manejo médico. O sea, generalmente salen con receta médica. Por el tema de las ocurrencias de palpitaciones o la taquicardia, ¿ya? Son agonistas alfa-adrenérgicos, entonces, o estos son beta-adrenérgicos, ¿no? Que hay un error. Entonces, el detalle es de que también tienen receptores en el corazón que también generan una mayor actividad muscular del miocardio, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Sí? El salbutamol también tiene ocurrencia de palpitaciones taquicardia. Sí, sí, también. ¿Estaría considerado dentro de los agonistas beta-adrenérgicos? Claro, claro, también. Porque, sí. Porque claro, son agonistas del sistema simpático, ¿no? Mm. Eh, Tiene que ver con una mayor frecuencia del corazón, ¿no?
alfa y beta adrenérgicos son el sistema simpático, ¿no? Claro, Sí, también. palpitaciones y temblores también les provoca. Y a veces los Ah, los pacientes temblores. están asustados. Claro. Ese Mm, es efecto adverso del salbutamol, ¿no? Pero hay personas que tienen lo que es, los que tienen asma, ¿no? Que tienen salbutamol y es una reacción bastante común en ellos, ¿no? mm. Muy bien, entonces vamos a continuar con la parte de... Uy, hay Gisela, Miguel, hay nuevos compañeros, ¿ves? Solo para los que han venido. Ya, muy bien. Ah, ya hay más personas por acá, ya. Ya, cualquier cosa me pueden abrir su micrófono y preguntan, ¿ya? A ver, seguimos entonces. Otro, otro problema común en lo que es la farmacia comunitaria, el estreñimiento. A ver, ¿qué sería el estreñimiento? A ver, es una afección en la cual la persona podría tener menos de 13 evacuaciones a la semana. Las heces son duras, secas o grumosas. Y la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa. Ok, bueno, es una afección bastante común. Nosotros lo hemos sufrido o también tenemos conocidos que lo sufren. Bueno, ¿en qué caso hay que referir al médico? Si el estreñimiento no mejora con el autocuidado o si la persona tiene estreñimiento de larga duración. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué arsenal terapéutico tenemos para el estreñimiento? Ahora dice formadores de masa. Ok, bueno, este es, digamos, la primera arma que tenemos nosotros contra el estreñimiento. Son los suplementos de fibra. Deben ir siempre acompañados por una ingesta abundante de agua. Ok, por ejemplo, suplemento de fibra, el salvado de trigo, ok, es un suplemento de fibra. Por ejemplo, hay suplementos que vienen también por ejemplo, de cáscara de trigo, también de remolacha, cosas así, ¿no? De fibra de azúcar, de la caña de azúcar, ¿no? Son suplementos de fibra. Ya, pero hay algunos inconvenientes, por ejemplo, la sensación de distensión abdominal, ¿ya? La flatulencia, y pueden tardar semanas en resultar efectivo, ¿ya? Si bien es cierto, hay algunos inconvenientes aquí, pero es lo primero que debemos hacer, ¿no? Lo segundo que podríamos hacer el- son fármacos osmóticos, los llamados osmóticos. ¿Por qué osmóticos? Porque retienen agua, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la lactulosa, ¿no? Vienen en frasquitos, la lactulosa, el macrogol, polietilenglicol. La lactulosa es el más común, el que, se, el que generalmente pueden llevar los pacientes. El polietilenglicol y el macrogol generalmente lo usan para eh, previo a exámenes médicos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Algunos inconvenientes de estos osmóticos, ¿no? De estos fármacos osmóticos. Tienen un mayor costo. ¿Ok? El tercer grupo son los estimulantes, que son los más comunes y los que más se recetan en estos casos. El bisacodilo, el zen, que es natural, y el aceite de ricino, que en ciertas ocasiones puede ser purgante y muy irritativo. Dice inconvenientes. Dice, no son de tratamiento de primera opción. Alternativa como rescate en caso de no respuesta a laxantes anteriores. Ah, ok. ¿Por qué estos fármacos no son recomendables como primera opción? En realidad estos fármacos lo que hacen es, como su nombre dice, son estimulantes, ¿no? O sea, hacen que a nivel colónico o a nivel duodenal, a nivel de intestino delgado, se genera peristaltismo. Entonces, bueno, la materia fecal recorrer, puede recorrer hasta salir, ¿no? Pero, ¿y por qué no serían entonces, muchachos, de primera opción? Es que el cuerpo se puede acostumbrar a ese tipo de estimulantes, ¿no? El cuerpo se puede volver perezoso. Llega un momento en donde el cuerpo simplemente va a dejar que tú
consumas ese tipo de productos para que funcione, ¿no? Entonces, el cuerpo simplemente se acostumbra, se vuelve perezoso, ¿no? Ok. ¿En qué momentos podríamos recomendar, muchachos, el bisacodil o el Zen? Digamos, en procesos ocasionales, ¿no? Para salvar el momento. Pero siempre con la salvedad de que no son productos que se deban consumir de manera frecuente. ¿Ya? Ok. Los productos emolientes, el aceite de parafina o la glicerina, que no son muy comunes, ¿ya? Y los enemas, evitan impactación fecal. ¿Qué es la impactación? Es cuando ya la materia fecal se vuelve compacta, ¿no? Y bueno, no son alternativas muy, muy usadas porque son un poco inconvenientes para las personas. Ya son enemas. Entonces, recomendaciones para una persona que tiene estreñimiento ocasional, puede ser que tome estimulantes tipo el Zen, tipo ¿no? el isacodil o picosulfato de sodio. Puede ser, pero la dieta debe incluir la primera línea de frente debe ser el consumo de suplementos de fibra, ¿eh? Debe ser la primera fuente ¿no? La primera línea de defensa. Muy bien, muy bien, muchachos. A ver, vamos a seguir entonces. Sí se escucha bien todo, ¿no? Acá tengo el chat abierto si desean, si algún inconveniente me pueden escribir, ¿ya? Dice ahora, ay, perdón, dice la diarrea aguda. Bien, también es una pregunta frecuente. Dice, en la mayoría de los casos autolimitado de 2 a 4 días. Suelen tener malestar general, náuseas, vómitos, dolor abdominal cólico, como retorcijones, junto con sensación de hinchazón abdominal que mejoran con la deposición. ¿Ok? El tratamiento fundamental consiste en beber suficiente líquido y reponer además las sales que se pierden con la diarrea. ¿En qué momento referimos al médico? Si los vómitos o la diarrea son tan intensas que el paciente no puede mantener una ingesta adecuada de líquidos. Fiebre elevada, la presencia de sangre en las heces, el dolor abdominal muy intenso o cualquier signo de deshidratación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de farmacoterapia tenemos en la diarrea? A ver, vamos a ver. Dice, los absorbentes, tipo el subsalicilato de bismuto, el bismutol. Bueno, tratamiento de diarrea y además también cura los malestares digestivos tipo acidez, náuseas, indigestión, ¿ya? Pero no es indicado en niños. Los agentes modificadores de textura, ¿no? Que son unos pomitos con plántago o bata, ¿ya? Agentes modificadores de textura. Los fármacos inhibidores de motilidad, la loperamida, el tonopán y el racecadotrilo. Bien, dice, a ver, ¿qué dice acá acerca de esto? Dice, en diarrea generada por una gastroenteritis no infecciosa o una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué significa una gastroenteritis no infecciosa? O sea que no es por causa viral o bacteriana. Ah, ya. ¿Ve? Entonces, ¿qué tipo de enfermedad sería recomendable? Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, por ejemplo, ¿no? O el colon irritable. O digamos, puede ser, por ejemplo, esos casos están indicados la loperamida del resecadorilo. Pero no dice acá, ¿ve? No usar en caso de evidencia de toxicidad por agentes infecciosos. ¿Qué síntomas puede tener el paciente? Fiebre o evacuación con sangre, ¿ve? ¿Ok? ¿Por qué? De igual manera que la tos, la diarrea también es un mecanismo del cuerpo para expulsar cosas que no queremos. Entonces, con la diarrea se eliminan muchas toxinas, muchas carga infecciosa, carga bacteriana, carga viral. Entonces, si nosotros le damos la loperamida, una resecadotril, eso no va a mejorar al paciente, sino. Ahora, el detalle de que los pacientes generalmente piden, ¿no? Dicen, profesor, yo ya he tomado eso, ya yo quiero eso. Pero, bueno, una, eh,
digamos, una atención responsable sería indicarle de que no es lo más indicado, ¿no? ¿Qué cosa es lo más indicado en diarreas agudas? Lo más indicado, rehidratación, ¿no? Beber suficiente líquido y reponer las sales que se pierden con la diarrea. Es lo suficiente. ¿En cuántos días? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? Allá. ¿En cuántos días estos síntomas ceden? De 2 a 4 días es lo más usual. ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces, ¿qué cosa no debemos dar en diarrea aguda? No debemos dar loperamida, lo primero. Lo segundo, no dar antibióticos, menos, ¿no? No es necesario los antibióticos. En todo caso, si hay diarreas con evidencia de toxicidad por agentes infecciosos como fiebre o evocación con sangre, puede ser, ¿no? Puede ser que se le dé algún antibiótico, por ejemplo, metronidazol, pero siempre responsablemente, ¿ya? Si vamos a dar, siempre teniendo en cuenta estas indicaciones, ¿ya? Siempre tiene que haber algún indicio de que hay una infección. Lo más probable es de que no, lo más probable es que sea una diarrea viral que dure 2 a 4 días y que la rehidratación y las sales sean suficientes, ¿no? Muy bien, seguimos, muchachos. A ver cuántas personas ha llegado. A ver, ya han llegado, ¿ves? Ya, muy bien. Seguimos entonces, muchachos, con otro problema común, bastante común. Dice la gastritis. Es la inflamación de la mucosa del estómago. Puede ser una inflamación de tipo agudo, de aparición rápida y resolución en pocos días. O sea que el término es bastante corto. O de tipo crónico, cuando es un largo periodo, en cuyo caso puede persistir durante años y producir una úlcera péptica. Ya, ok. Ok, pero dice que es una inflamación de la mucosa del estómago. ¿Mucosa a qué se refiere? Se refiere a la pared interna del estómago, ¿ya? Esa es la mucosa del estómago. Una inflamación, bueno, una irritación, ¿no? Una irritación de la mucosa del estómago. Muy bien. Bueno, eso es lo que debemos conocer, ¿no? Debemos conocer la gastritis. ¿Qué cosa es una úlcera péptica? Una úlcera es una laceración, ¿no? ¿no? Se ha perdido parte del tejido. Esa es una ulceración, ¿no? Listo. Ok, entonces, mira, importante, gastritis es previo a una úlcera péptica. Previo a una úlcera péptica ha tenido que haber gastritis, ¿no? Esa es la idea que debemos llevarnos de aquí. ¿Qué farmacoterapia tenemos en la farmacia para ese tipo de situaciones? Muy bien, a ver. Si hasta el momento, a ver, alguien tiene alguna duda, también pueden escribirme o abrir el micrófono, ¿ya? ¿Alguna duda por ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora sí, ¿ves? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Vamos a... ¿Qué tipo de arsenal terapéutico tenemos para la gastritis? Mira, ve, neutralizan el ácido clorhídrico. Bueno, si neutralizan el ácido clorhídrico es un ácido, ¿no? Lo neutralizan, debe ser una base, ¿sí? Claro. Y bueno, justamente el bicarbonato, el hidróxido, magdalato son bases. O sea que hay una neutralización química, ¿no? Bueno, sí, sí, es cierto. Ejemplo de bicarbonato de sodio, por ejemplo, el sal de Andrews. Sal de Andrews es bicarbonato de sodio, ¿no? Con ácido cítrico y con citratos, ¿no? El hidróxido de magnesio y aluminio también es el milanta, por ejemplo, que es bastante común, y el magaldrato, ya que también son sales de aluminio y magnesio. Muy bien. ¿Qué indicaciones? A ver, ¿quién me podría decir? Indicaciones de hidróxido de magnesio. Por ejemplo, ¿qué le podríamos decir al paciente? ¿Vale? Le recetamos un milanta, eh, ¿no? Un milante de fresa, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, si está tomando algún tipo de otra medicación, eso debe ir separado. Antes de las comidas, 1 hora antes, y también la medicación debe ir antes, ¿ya?
Por ejemplo, no puedes tomarlo, puedes tomar medicación junto con el hidróxido de magnesio, por ejemplo. ¿Ya? Ah, ya, ok, interesante. Separado de los otros medicamentos. Listo. ¿Qué más? Inhibición de la secreción gástrica, que es que son bastante útiles y que los efectos adversos son bastante, no, casi no tienen, ¿no? La ranitidina, el omeprazol, el lansoprazol. ¿Ya? Ah, ya tienen ya ese ya no es una neutralización química como los hidróxidos, ¿no? O sea, esos se toman, ingresan al torrente sanguíneo y a nivel de receptores en la mucosa gástrica inhiben que se expulse el ácido clorhídrico, ¿no? Inhibición de la secreción gástrica. Listo. Bueno, ranitidina, omeprazol, lansoprazol pueden usarse para, bueno, los casos de gastritis, ¿no? Casos de gastritis. Muy bien. Lo más usado es la ranitidina, ¿no? La ranitidina y el omeprazol son los más usados. Muy bien. Tratamiento de, Seguimos. Sí, tratamiento de Helicobacter también se le da en receta omeprazol. claro, ¿no? Y omeprazol, muy bien, claro. Ese es tipo una gastritis, pero debido a este tipo eh, digamos, de bacteria, ¿no? Junto con antibióticos y el inhibidor de protones, ¿no? Con el omeprazol. Ok, ¿qué más? ¿Qué otros fármacos para la gastritis tenemos? Protectores de la mucosa gastroduodenal. Ah, ya. Por ejemplo, el sucralfato y las sales de bismuto. Bismutol y sucralfato. También son de manejo médico. En las sales de bismuto no tan dosis, por ejemplo, el bismutol lo podemos recomendar, no hay problema. El sucralfato, más que todo, sí, es un poquito más caro y también es de manejo médico, ¿ya? Estas de acá ah, forman una película a nivel de la mucosa gástrica, a nivel de la pared interna del estómago y hacen una capa protectora, ¿ya? Algunas, algunas consideraciones a través, con los sales de bismuto, ¿no? De repente les ha pasado de que las sales de bismuto en los pacientes cuando lo consumen generan heces de color oscuro, ¿no? Oscurecen las heces, ¿ya? Colorean las heces. La cosa de que puede asustar a las personas, pero ustedes le dicen, no, es algo normal del bismuto, ¿no? Ya, muy bien. Seguimos entonces. Antibióticos, que también son de manejo médico, ¿ya? Por ejemplo, cuando se sabe de que hay Helicobacter pylori, ¿no? Se ha determinado, se ha diagnosticado. Ah, ya. Bueno, vienen con la receta médica y vienen pidiendo claritromicina, metronidazol, dinidazol, tetracyclina, ¿no? O levofloxacina. Esos son medicamentos que se usan para el tratamiento de esta bacteria. Muy bien, muchachos. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver. A ver, ¿a cuántas personas hay? Ahí está, ¿ve? Muy bien. Muy bien, muchachos. Ok, seguimos entonces con la siguiente. Dice, vulvovaginitis. Muy bien, a ver. ¿Qué decimos ahora de la vulvovaginitis? Dice, se define como la inflamación del tracto... A ver, ¿qué dice acá? A ver. Se define como la inflamación del tracto genital femenino bajo. Se manifiesta con una secreción de flujo anómala, ¿ok? Irritante, maloliente o no, que produce malestar local. Sensación de prurito, ¿no? Picazón y quemazón. Puede o no acompañarse de dolor al orinar y o después dolor del coito, ¿no? O dolor después del coito. Ok, bueno, también es una afección bastante común dentro de lo que es la farmacia, ¿ya? ¿Por qué puede pasar eso? Primeramente, ¿quién es el grupo, no, hombres o mujeres? ¿Quién es más propenso a tener, bueno, vulvogenitis en realidad en las mujeres, ¿no? Lapsus. Ah, ya. Ok, ya, ¿qué más dice por acá? Mira, ve, la secreción fluja anómala. Bueno, hay una secreción normal de la parte de vulvar, normal, pero este tipo es diferente, no es normal. Hay una diferenciación en el espesor, en la textura.
no es un flujo normal. ¿Ah? ¿Qué más? Es irritante, puede tener mal olor, ¿no? ¿Ah? Puede ser que sea inodoro, no hay problema. Se produce un malestar local, una sensación de prurito, quemazón, y además puede acompañarse de dolor al orinar, ¿ya? Y o después del coito también, ¿ya? Bueno, no sé si han escuchado esto de, ¿no? Vulvovaginitis de la luna de miel, ¿no? Después de algún tiempo de que, bueno, han estado en enamoramiento, ya, bueno, ya se casan y por primera vez tienen relaciones sexuales, eso también genera una vulvovaginitis, ¿no? Por los fluidos que se mezclan, ¿no? Por el, por el rozamiento y todo eso. Ok, también se puede generar vulvogenitis, ¿no? Otro tipo de causa de la vulvogenitis. Por ejemplo, hay bacterias que son comunes dentro de la flora bacteriana vaginal. La Candida albicans. Bueno, es un honguito que está ahí, pero que no hace daño. Pero a veces se despierta y dice, bueno, ahora me dio ganas de molestar aquí a mi huésped, ¿no? Y genera inflamación, y genera crecimiento, proliferación, y eso hace de que el sistema inmunológico ataque y se generen grumos blanquecinos, por ejemplo, flujo anormal, dolor, ¿no? Muy bien. Muy bien, ok. Eh, Ese sería uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá tengo resumido las causas de la vulvovaginitis. Por ejemplo, eh, bueno, hay una causa de la Candida albicans, como habíamos dicho. ¿Y qué tipo de recomendaciones le podríamos decir? Bueno, clotrimazol, comprimido dosis única, vía intravaginal. ¿Ya? Miconazol también, pero durante 7 días. Tioconazol también, crema de aplicación única. Fluconazol, vía oral, dosis única también. Nistatina, 2 comprimidos por día por 14 días, ¿ves? Ok, bueno, bueno, pareciera que es una solución bastante simple. No hay óvulos de clotrimazol que se aplican directamente a nivel vaginal, ¿no? Y con una dosis única sería suficiente, ¿ya? Ok. ¿Qué tipo de, cómo podríamos definir si es fúngico o si es bacteriano? Eso lo vamos a ver después. Vamos con, ahora mira, ve, acá dice algunos inconvenientes, indicaciones. Dice, la pareja también deberá llevar tratamiento en caso de inflamación de genital de la pareja, ¿no? ¿Por qué en caso de inflamación genital de la pareja? Bueno, eso quiere decir de que lo más probable es que ha habido algún contacto, ¿no? Sexual y la Candida albicans ha migrado hacia el aparato reproductor masculino también. Entonces, para ello, ambos deben llevar el tratamiento. Pero no quiere decir de que el hombre haya sido causante de la vulvovaginitis, ¿no? Porque en realidad la Candida albicans es parte de la flora normal de la mujer, ¿no? Ya, entonces, bueno, no quiere decir de que si el hombre se sana, la mujer ya no va a tener nunca más, ¿no? Sino que las mujeres pueden tener esto recurrentemente, ¿ya? ¿En qué caso los hombres deberían llevar el tratamiento? En caso de que ellos también tengan el problema, ¿no? Ellos también tengan este problema de esto, como le dicen, la balanitis, ¿no? Que es la inflamación del glande, ¿ya? Así ellos también tienen, ellos también deben llevarla para que ellos también se curen, ¿no? Pues no es que el hombre le pase a la mujer, porque la mujer tiene la cándida naturalmente, ¿eh? Como flora normal. Muy bien, otro tipo de, otro tipo de causa de la vulvogenitis, que serían ¿qué sería? A ver, ¿qué dice acá? Ah, dice los antibacterianos, como la Yardonera vaginalis del Mycoplasma hominis. Muy bien. ¿Qué arsenal terapéutico tenemos para estos bacterias? Metronidazol y la clindamicina. Ok.
Ok, interesante. Ah, ya veo, con razón. Hay óvulos que combinan clotrimazol con metronidazol, ¿no? O tioconazol con metronidazol. Ah, ya, ¿por qué? Porque atacan estos dos tipos de agentes infecciosos. Ah, ya, interesante. Muy bien. La antibacteriana, muchachos. A ver, un origen bacteriano puede tener. ¿En qué se diferencia de un origen fúngico? Aquí lo vamos a ver, a ver. Muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, voy acá un ratito a cerrar el. Uy, ¿se ve bien? Ya, muy bien. Ahora sí, ¿ves? Muy bien, mira, ve qué interesante. Aquí les he conseguido para que lo tengan ahí. Dice, diferencia entre vaginosis bacteriana y candidiasis vaginal. Uy, mira, ve. Dice, la candidiasis, picor e irritación. La vaginosis bacteriana, con frecuencia sin picor ni irritación. La candidiasis ¿no? Candidiasis, mira, tiene sin olor, ¿ves? No tiene olor. Y el otro, mal olor, como a pescado incluso. Ok, ve, mira, ve, el mal olor está en la vaginosis bacteriana. Secreción vaginal espesa blanca similar al requesón en la candidiasis. En cambio, en la vaginosis bacteriana, secreción vaginal delgada, acuosa, blanca o gris. ¿Ok? Dolor en caso de la candidiasis. Uy, ¿aló? Uy, cuidado, cuidado. Ahora dice, sin dolor en la vaginosis bacteriana. Ok, ve, mira, ve, son indicios interesantes que nos pueden ayudar a diferenciar uno con otro. Uno es causado por hongos, el otro es por bacterias. ¿Ya? Listo. Ok. Bueno, por ejemplo, yo diría de que el olor sería un indicio de qué tipo es, ¿no? ¿Qué tipo? Si es bacteriano o es fúngico, ¿no? El otro tipo de, causa es un protozoario llamado Trichomonas vaginalis, ¿no? Y también es atacado por el metronidazol, el tinidazol o el secnidazol también, ¿ya? En este caso del protozoario, la pareja también debe llevar el tratamiento, sí o sí. Así él no tenga síntomas o si así no tenga ningún tipo de, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería? Bueno, es importante que la pareja también lleve el tratamiento, porque esta causa sí puede haber sido por transmisión de la pareja, ¿ya? O sea, hay una alta probabilidad en realidad, de que la pareja tenga el tricomonas y les haya sido pasado a la pareja mujer, ¿no? Entonces, ante el riesgo de que se vuelvan a contagiar, ambos deben llevar el tratamiento, ¿ya? Bueno, ya no será, el hombre ya no llevará pues a nivel de óvulo, ¿no? Sino a nivel oral, ¿no? Metronidazol oral, ¿no? Muy bien, muchachos, seguimos entonces. A ver, seguimos muchachos, dice. Dolores de cabeza. A ver, acá creo que faltaba uno, creo. A ver. Ya, muy bien. Uy, a ver. A ver, por acá estaba ya. Aquí está. Allá. Ya, muy bien, muchachos. Uy, ¿qué pasó? No se va. Ya, aquí está. Ya, dolor de cabeza. Muy bien, a ver, muchachos, decimos dolor de cabeza. Dice, el 80% de la población lo padece anualmente de forma ocasional. Ok, mira, uy, 80% es bastante, ¿no? Es más habitual en la mujer, sobre todo en el periodo premenstrual. Los dolores de la cabeza pueden ser primarios o secundarios. Ya, vamos a ver qué cosa es eso, ¿eh? Primario o secundario, es importante. Los primarios son los más frecuentes y además son los de causa desconocida y no comportan gravedad. A este grupo pertenecen las migrañas y la cefalea de tensión. Y los secundarios son debidos a otros trastornos. La enfermedad vascular cerebral, traumatismos, artrosis cervical. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver un ratito. Ok, dolores de cabeza o cefalea es lo mismo, ¿puede ser? ¿Sí, no? Muy bien, muchachos. Mira, ve. Ok, bueno, entonces, mira, la idea de primario y secundario es importante. Es bastante común en las afecciones del ser humano. Por ejemplo, hipertensión primaria.
es una causa desconocida también, ¿no? Una hipertensión secundaria, hay una enfermedad subyacente. Por ejemplo, no sé, alguna alteración hormonal puede causar hipertensión, sí, ¿no? Claro, esa es una hipertensión secundaria. ¿Y hipertensión primaria? No, la hipertensión primaria no hay una causa eh, conocida. Ya, muy bien. Entonces, bueno, lo más usual, lo que más va a venir en la farmacia es una causa primaria, una causa no conocida, ¿ya? Y no comportan gravedad, o sea, no suelen ser de gravedad. A este grupo pertenecen las migrañas y la cefalea de tensión. Ok, muy bien, mira, ve, una cefalea de tensión es el dolor de cabeza más frecuente y no suele ser muy intenso, aunque es molesto. Su causa es desconocida y suele afectar a toda la cabeza, la nuca y las sienes. Ok, mira, ve, cefalea de tensión, ¿no? Claro. Y la migraña, mira, es diferente. ¿Qué significa la migraña? Dice, hoja queca es un tipo de dolor de cabeza muy intenso que se caracteriza por afectar solo a una mitad del cerebro. Suele describirse como unas pulsaciones o golpes intensos, ¿no? Generalmente la gravedad de la migraña es mucho mayor que la cefalea. Muy bien, entonces, ¿qué arsenal terapéutico tenemos para ese tipo de situaciones? Bueno, tenemos antiinflamatorios, aspirina, naproxeno, paracetamol, ibuprofeno, clonicinato y lisina, y también sus combinaciones. Ustedes de repente habrán visto paracetamol con cafeína, ¿no? Aspirina con cafeína, clonicinato de lisina, también con paracetamol, puede ser. Bueno, hay algunas combinaciones que ¿no? Las marcas comerciales lo tienen, ¿no? Ok, bueno, sí se puede recomendar algún tipo de estos antiinflamatorios. Otros, eh, qué otra forma, qué otro arsenal tenemos? ¿Ya? La ergotamina, la dihidroergotamina. Ah, ya, mira, estos ya son de valoración médica, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que son valoración médica? Porque hay que ver si hay alguna afección que pueda impedir que la persona se le recomiende este tipo ¿no? De medicamento. Bueno, son de valoración médica. Inclusive también se puede prevenir las ocurrencias a través de algunos antidepresivos como la mitriptilina, fluoxetina y algunos antihipertensivos como el nimodipino, el verapamilo, ¿ya? Ok, bueno. Entonces, bueno, lo importante conocer aquí es que las combinaciones que tenemos para el tratamiento de la cefalea, ¿no? Ahí está, ¿ves? Muy bien. Aspirina, naproxeno, paracetamol, ibuprofeno. Muy bien, muchachos. Seguimos entonces. Qué dice ahora? A ver, si tienen alguna preguntita, o al final de repente, ¿no? Dice, a ver, muchachos, la infección urinaria no complicada. Ya, muy bien. Bueno, dice, lo que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinal normal. Ah, ya. ¿Por qué es no complicada? Ah, ya. Es la que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario normal. No tienen alteraciones funcionales o anatómicas. Tiene una historia reciente de instrumentación, por ejemplo, el sondaje, ¿no? La uretrocistectomía. Allá. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Qué más? Cuyos síntomas están confinados a la uretra y a la vejiga. Ok. Ah, ya, ok. O sea que son vías urinarias bajas. Ok, ya hay que diferenciar eso, ¿no? Porque son las que no son de muy difícil tratamiento. Por ejemplo, le dice que las cepas de Escherichia coli son responsables del 75 al 95% de los casos. Ah, ya, ok. O sea que la infección bacteriana es la más común. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decir de esto? Uy, cuidado. Se fue. Ya. ¿Qué más decimos de esto, muchachos? Bueno, si son vías urinarias bajas, lo que tenemos que ver es que pueden presentarse, ¿qué cosa? Necesidad urgente y frecuente de orinar. Picazón o quemazón en la uretra al orinar. Enrojecimiento de la vulva o picor vaginal en las mujeres. Dolor al orinar y al mantener relaciones sexuales. Olor turbio, lechoso, espeso o anormal de la orina. Uy, hematuria. ¿Qué es este? Bueno, sangre en la urea, ¿no? Muy bien, muchachos. Bueno, esa es una afección bastante común. Las personas pueden venir, ¿no? Le puede decir, bueno,
Siento mucho dolor al visionar, tengo sensación de que a cada rato necesito ir al baño, ¿no? Urgencia por orinar y dolor al orinar, ¿no? La consistencia o la apariencia de la orina puede ser diferente. Un poco de color turbio, inclusive puede ser lechoso, ¿no? La orina está diferente, ¿no? Es turbio, es diferente, es muy oscuro, ¿no? Inclusive puede haber hematouria, ¿ok? Hematouria puede ser visible o no visible también, ¿no? Bueno, bueno, ¿cómo diferenciamos de una infección urinaria bajas o altas? Usted me dirá, ¿qué cosas son altas, no? Bueno, altas son las que están más arriba, ¿no? Las que provienen del riñón, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué tipo de síntomas puede venir la persona con... ¿Qué tipo de síntomas puede venir una persona con vías urinarias altas? Que ya no es una infección urinaria no complicada, sino ya es un poco más complicado, ¿ya? Ahorita estamos viendo no complicada, pero vamos a saber qué podría venir un paciente con una complicación, ¿no? Dice, mira, además de los síntomas anteriores, puede venir con dolor de espalda, ¿no? Malestar general, cansancio, fiebre y escalofríos. Muy bien, dolor de espalda, ¿ve? En realidad es algo importante que debemos verificar, ¿no? Si hay un dolor de espalda, un malestar, no, yo no me siento bien, yo no puedo irme a trabajar porque me siento cansado, malestar, dolor de espalda, tengo fiebres, a veces me da unos escalofríos. Eso ya es oye, pues podemos sospechar de que ya no es una infección urinaria de las vías urinarias vagas, sino que puede haber llegado al riñón, por ejemplo, ¿no? Eso ya tiene otro nombre, se llama pielonefritis, ¿no? Bueno, entonces, lo que tenemos que saber, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué momento nosotros le decimos, no, ¿sabe qué, señor? Usted debe eh, ir al médico, ¿no? Para que lo pueda atender. Por ejemplo, a aparecer de 3 o más infecciones de orina en un año, cuando aparentemente la infección está curada, o sospecha de una infección de vías urinarias altas. Ok, bueno, si usted ve, claro, si usted ve ese tipo de síntomas, dolor de espalda, malestar, fiebre, escalofríos, bueno, eso ya, inclusive una coloración roja también, no hay falta también, ¿no? Si hay una coloración roja en la orina, puede ser, bueno, puede ser de que se haya complicado la situación. O para ello se le refiere a un médico. Bueno, además, ¿qué cosa? La recurrencia es importante. Señor, a ver, dígame, ¿usted ya durante el año ha tenido una infección urinaria? ¿Ha tenido los mismos síntomas? ¿Sabe qué? Esta es la cuarta vez que tengo este problema. Bueno, si ya es recurrente, entonces ya no es recomendable, que ya necesita una valoración más, ¿no? Más precisa, más elaborada. Por eso se le refiere al médico, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer en la farmacia en estos casos? Bueno, hay un arsenal conocido, ¿no? Por ejemplo, tenemos antibióticos y analgésicos. La amoxicilina ácido clavulánico es una buena alternativa. Las quinolonas, como el norfloxacino, ciprofloxacino, y también las cefalosporinas tipo cefalixina y cefradina, ¿ya? Bien, muchachos. ¿Qué es lo más común que se receta en ese tipo de situaciones? A ver, por acá tengo. ¿Aló? A ver, vamos a ver, a ver. ¿Qué es lo que más se recomienda, qué es lo que más se da en la farmacia en este tipo de situaciones? Inclusive hay presentaciones comerciales, ¿no? Ya la gente ya lo sabe también, ¿no? Lo dicen, deme Uropol, Uromicil, ¿no? Esas cosas, ¿no? Que son combinaciones de quinolona con fenazopiridina o solamente la quinolona nomás, ¿no? Entonces, se toma durante 3 días, 2 veces al día, ¿no? Ya, ahora, eh, bueno, lo que, si ustedes revisan en internet, van a verificar que
en realidad no es lo más conveniente irse por la quinolona, ¿no? La quinolona en realidad es un antibiótico que también sirve para las vías respiratorias. A nivel hospitalario se usa para inclusive para las cirugías, para tratamiento de afecciones en temas de infecciones ¿no? A nivel de las vísceras, por ejemplo, ¿no? O sea, es un medicamento muy importante las cefalosporinas, las quinolonas, ¿no? Tipo norfloxacino, tipo ciprofloxacino. Pero lamentablemente en la farmacia es lo que las personas piden y lo que más se receta, ¿no? Siendo un medicamento tan importante como que se da con una cierta facilidad que no debería ser así, ¿no? ¿Qué es lo primero que deberíamos dar? Debería ser la amoxicilina, ácido clavulánico, ¿no? La cefalexina, cefradina, que son cefalosporinas de primera generación, ¿ya? Ahora, el detalle es de que las personas a veces no quieren, ¿no? Pero yo quiero eso porque yo ya tomé, dicen, ¿no? Ya tomé. Ya. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, esa es una parte, ¿no? No sé, ¿no? Y es lo más comercial inclusive, ¿no? En lo que más se vende, más presentaciones comerciales. Bueno, fenazopiridina es un analgésico de las vías urinarias, puede colorear la orina de color rojo anaranjado y bueno, tiene un efecto analgésico a nivel de las vías urinarias, ¿ya? No se conoce a qué familia pertenece, cuál es su mecanismo, no se sabe, simplemente se sabe que es un analgésico, ¿ya? Porque justamente es de las vías urinarias no se sabe tampoco, ¿ya? Muy bien, muchachos, seguimos. A ver, muy bien. A ver, seguimos, a ver. A ver, pregunta, ve. Dice, a ver, mira, ve, hay preguntas que he escogido que pueden venir, que pueden presentarse, ¿no? Muy bien. A ver, este sería importante, de repente alguien quisiera participar también, me dice. A ver, ¿ustedes pueden abrir su micrófono? Sí, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Sí pueden abrir su micrófono, ¿no? A ver, por acá creo que sí. Y a ver, muy bien, vamos a ver, el que quiere responder, um, abre su micrófono y lo puede decir, ¿ya? Dice, a ver, dice aquí, ¿es correcto cortar las pastillas por la mitad o machacarlas para mezclarlas con alimentos antes de tomarlas? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Aló? ¿Aló? A ver, ¿alguien por ahí? A ver, acá hay un nombre, a ver, Gisela Galindo. A ver, mira, yo puedo, ya, yo puedo abrir sus micrófonos, ¿no? Ya, yo estoy abriendo micrófonos, ¿eh? A ver, por acá. Ya, César, no, César. Ya, muy bien. Muy bien, a ver, ¿qué me dirías, Gisela Galindo, de la pregunta número 3? Este, Pienso de que no es correcto eh, cortar las pastillas si es que no tienen si la forma de la tableta no tiene para poder, si por ejemplo se quiere un paracetamol de 500 miligramos, pero solamente te vendieron de 1 gramo, entonces sí se puede reducir la concentración Ok, cortándolo por la mitad, ¿no? Incluso hay pastilleros para poder dar, pero creo que no es lo correcto, pero sí se puede y sí se suele hacer, la verdad, pero no sé. claro. Ok, bueno, a veces también pasa de que estas pastillones de 1 gramo, 2 gramos son enormes, ¿no? Y el detalle, por ejemplo, estos de calcio, que a veces vienen 1 gramo, son enormes. Y a veces es difícil tragarlos, ¿no? Bueno, en estos casos sí puede, yo creo que sí podría dividírselo, ¿no? Ahora, el detalle proviene de que hay algunas pastillas que la recubierta es especial. Y si tú los machacas o los trituras o los cortas, en realidad ya es mejor, no, es como que ya no está cumpliendo la función, ¿no? Por ejemplo, son de liberación prolongada, ¿no? O son de liberación entérica, cosas así, ¿no? Entonces, si tienen algún revestimiento especial,
En realidad no se deberían hacer eso, ¿ya? Ahora, los demás, podría ser, sí, se pueden cortar para mejorar la deglución, ¿no? Por ejemplo, personas viejitas, por ejemplo, a veces no pueden, ¿no? Muy bien, sería... Ahora vamos a ver ¿qué pregunta más hay por acá? Dice, ¿qué tan probable es que ocurra un efecto adverso descrito en el inserto del medicamento? A ver, ¿a quién le gustaría responder? A ver, por acá tenemos... A ver, vamos con Nancy, a ver, la primera que vino. ¿Aló? Uy, creo que el volumen creo que está mal de tu micrófono. ¿Aló? ¿Aló? Aló. Ahí está, muy bien, Nancy. A ver, ¿qué podríamos hablar sobre este de acá? ¿Qué podríamos decir dice, ¿qué tan probable es que ocurra un beso? Porque a veces vienen los muchachos o los pacientes vienen y dicen, señora, pues mire todo lo que encontré en el inserto. Mire todo lo que dice cefalea, dice hipertensión, dice una cantidad enorme, ¿no? ¿Qué podríamos decirle entre ellos? Bueno, el efecto adverso es mínimo. Generalmente se da en pacientes que tal vez estén recibiendo algún tratamiento o por alguna enfermedad ya crónica, ¿no? Pero en una persona con síntomas agudas o recientes, el efecto adverso creo que es mínimo. Ok, sí, es interesante. Ok, sí. Eh, bueno, en realidad la mayoría de las de los productos que vendemos en la farmacia suelen ser seguros, suelen ser bastante seguros. Ahora, el detalle es que la persona se puede asustar, ¿no? Dice, uy, pero mira todo lo que dice aquí, ¿no? Y en realidad esas son reportes que se han hecho en ciertas personas, pero de un número muy grande de personas, ¿no? O sea, el producto ha sido probado en una cantidad de personas muy grande y en ciertas personas puede ocurrir pero no suelen ser muy graves, ¿no? No suelen ser muy graves. O sea que la probabilidad de que, señora, que usted mantenga, ¿no? Le puede decir, ¿no? Que usted desarrolle uno de estos efectos adversos es muy poca, ¿no? Si usted eh, sigue las instrucciones de cómo tomarlo, la frecuencia, la dosis, lo más probable es que no le vaya a pasar nada, ¿no? Y entonces de esa manera ya la paciente se va tranquilo, ¿no? Muy bien, Ignacio. ¿Ves? Eso puede ser, ¿no? Claro. Lo más probable es que no ocurra nada. Claro, si usted lo toma a la dosis adecuada, ¿no? No va a pasar nada. Muy bien. Pero a veces puede pasar, ¿no? A veces vienen las personas y han tenido unos mareos tremendos, ¿no? En esos casos no, en esos casos, ¿sabe qué, señora? Tiene que revisar, tiene que decirle al médico, ¿no? Tiene que referir lo que le está pasando para que le cambie lo que está tomando, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Uy, dice, otra pregunta que es muy común, así, de lo más común. ¿Los medicamentos que debo tomar deben acompañados de la comida antes o después? ¿No? A veces no saben, ¿no? ¿A quién le gustaría responder esa pregunta? A ver, vamos a ver. A ver, por acá tenemos ¿a quién le gustaría responder? A ver. A ver. ¿Alguien le gustaría responder? ¿Lucy? Por ejemplo. Am, a ver, por ahí, ¿sí? A ver. O Gisela. Gisela nuevamente. Muy bien. A ver, ¿qué tal Gisela nuevamente? A ver, ¿qué me dirías de la pregunta número 4? Ah, si son, como usted decía en las primeras diapositivas, hay algunos medicamentos que sí pueden causar una irritación estomacal. Tendría que ver qué tipo de medicamento es y
Por ejemplo, si se consume un antibiótico o un medicamento como el fluconazol, eh, se debe recomendar al paciente que sea acompañado de la comida, ¿no? Para que no haya un daño estomacal si está en estómago vacío. Pero hay medicamentos que también se toman por las mañanas antes de que no causan un daño gástrico. Bueno, eso es lo que yo sabía, ¿no? Ok, sí. O sea, sí, hay algunos medicamentos que sí causan irritación, sí es cierto. Aunque hay que ver qué tipo de medicamentos son, ¿no? Hay que ver cuáles son. Es cierto, hay medicamentos que causan irritación, que causan problemas ahí, ¿no? Entonces, pero hay que ver cuáles también, ¿no? Por ejemplo, tenemos, mire, justo ve acá, tengo un cuadrito para que lo lean más detenidamente. Por ejemplo, bueno, justamente justamente estos medicamentos se consumen separados. Vamos con los que se consumen juntos, ¿ya? Por ejemplo, dice, justamente lo que decía Gisela, decía, bueno, hay ciertos antiinflamatorios, algunos antibióticos que se deben consumir con la comida. Y por ejemplo, sí se recomienda la aspirina o los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Tipo naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, que se consuman con la comida, ¿ya? Pues disminuye la irritación gastrointestinal. Muy bien. Ese es, bueno, junto con la comida, importante. ¿Ok? ¿Qué otro? Por ejemplo, la carbamazepina. ¿Ok? Dice, los alimentos aumentan la producción de sales biliares, ¿no? De la bilis, con lo que mejoran la disolución y absorción de la carbamazepina. Ok, la carbamazepina también es bastante común, ¿no? Es un anticonvulsivante, pero también lo usan en el tratamiento del dolor neuropático, ¿no? De esos que le duele la espalda, le duele, uy, me duele acá, ¿no? ¿No? También toman eso, ¿no? Listo. Por ejemplo, la claritromicina, que también es un antibiótico, ¿no? Es una alternativa a las penicilinas, ¿no? Las amoxicilinas. Claritromicina. Los alimentos aumentan su absorción en un 50%. ¿Ya? Ve, interesante, ¿eh? O sea que, mira, ve, aumenta su absorción en un 50%. Y no es poco, ¿no? O sea que, ¿qué cosa es? ¿No? Aumenta su absorción, se absorbe mejor. Ciclosporina, que no es muy común, pero se aumenta si se toma con leche, ¿no? Diazepam. Mejora su biodisponibilidad, sí, pero se deben separar al menos una hora de la leche y los antiácidos. Ok, o sea, los alimentos mejoran la biodisponibilidad. ¿Qué biodisponibilidad? Es la cantidad de fármaco que llega a la sangre, ¿no? O sea, no mejoran la absorción, ¿no? La eritromicina, al igual que la claritromicina, los alimentos pueden incrementar la absorción. Entonces, mira, por ejemplo, ahorita las dos ideas que tengo ahorita es que AINES, los macrólidos tipo claritromicina y eritromicina con alimentos, ¿no? Porque mejoran la disponibilidad y en caso de AINES disminuye la irritación gástrica, ¿no? La carbamazepina también, ¿no? Porque mejora la disolución y la absorción. Muy bien, mira, interesante, ¿ok? ¿Qué más? La fenitoína es un anticonvulsivante bastante común. ¿Qué podríamos decir? Dice, el retraso del vaciamiento gástrico y el aumento de la secreción biliar mejora la disolución y la absorción, por lo que se debe tomar todos los días a la misma hora en relación a las comidas. Ya, ok, o sea que también, al igual la fenitoína la fenitoína y la carbamazepina son antiepilépticos, ¿no? Anticonvulsivantes. ¿No? Ambos se deben consumir con las comidas, ¿ya? A la misma hora todos los días, a la misma hora. De igual manera, la idea también de los antifúngicos, tipo la grisofulmina o el itraconazol, inclusive también otras como el ketoconazol y otros antifúngicos, también mejoran la disponibilidad con los alimentos, ¿ya? ¿En qué momento debo tomar el ketoconazol? Preferiblemente junto con los alimentos, ¿no? Mira, ve, itraconazol. Los alimentos pueden hacer que la biodisponibilidad llegue al 100%, ¿no? Ok, muy bien, muchachos. Mira, estos son unos casos importantes. ¿Ya? Bueno, dice el litio, el efecto purgante. El litio ya no se consume mucho, ¿no? Pero dice, el efecto purgante disminuye la absorción, por lo que se debe tomar con el estómago lleno.
Ya, ok. ¿Qué, qué alim- Muy bien, muchachos. Entonces, esa es la idea por ejemplo, la idea que yo tengo acá. No es necesario saberlo todo, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo la idea de que antiinflamatorios con comidas, los anticonvulsivantes también con comidas y los antifúngicos con comidas también, ¿no? A una misma hora con las comidas. Y los antibióticos tipo macrólidos también con comidas, ¿ya? Muy bien, muchachos. ¿Qué más? Ah, ya, fármacos que se deben consumir separados. Por ejemplo, los anticoagulantes orales, saben que eh, los anticoagulantes orales, bueno, evitan la coagulación. Evitan la coagulación, pero ¿quién antagoniza la coagulación? La vitamina K, ¿no? La vitamina K sirve para la coagulación. Alimentos ricos en vitamina K no son recomendables tomarlos al mismo tiempo, ¿no? O estar tomando brócoli, espinaca, nabo, lechuga, como que no, no habría una buena, ¿no? Como que son mecanismos que se antagonizan, ¿no? O sea, en todo caso no abusar de esos alimentos. Acitromicina, interesante, mira, ve, la citromicina, que también es un macrólido, como la claritromicina, y la otra, ¿cuál era? La claritromicina, ¿no? Claritromicina, ¿qué más era? ¿Qué más tenemos por acá? Claritro y eritro con alimentos. La citromicina, que mira, justo con el COVID, ¿no? Están dando COVID a citromicina, ¿no? Dice, tomar el fármaco todos los días, no, separar la ingesta del fármaco de la comida al menos 2 horas. Dice, el alimento disminuye la absorción, se reduce la biodisponibilidad en un 43%. Mira, ve. Oye, qué interesante, ¿ah? O sea que, mira, acitromicina con alimentos no va, ¿no? Porque, mira, imagínate de que tengas la mitad del medicamento nomás llega al cuerpo. No tiene que llegar todo. Entonces, la ingesta del fármaco es antes, ¿ya? 2 horas antes. Digoxina, para los pacientes cardíacos. Alimentos ricos en fibra y pectina se unen al fármaco. Tomar el fármaco todos los días a la misma hora con relación a las comidas, pero no tomarla con las comidas ricas en fibra. La fibra se encuentra en los vegetales, ¿no? Vegetales, el apio, ¿no? Todas estas que tienen fibra, no, la manzana, ¿no? Todo. ¿Qué más? Los frutos verdes, ¿no? Bueno, en todo caso no los consumas con la fibra, pues, ¿no? Consume en otro momento, ¿no? En el desayuno, por ejemplo, no, aunque el desayuno tiene la avena, ¿no? La avena tiene fibra también, ¿no? De repente puede ser 1 hora antes, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Qué más? Sigamos. Fluoroquinolonas. Ah, mira, interesante. Los fluoroquinolonas son antibióticos que no se deben consumir con alimentos. ¿Por qué? Porque pueden disminuir la absorción hasta un 50%. ¿Por qué? Porque forman complejos. ¿Qué significa formar complejos? Si forman complejos, dice que a ver, la fluoroquinolona se une al metal y se forma como una pelotita y no se separan. Entonces el antibiótico pierde su actividad, ¿sí o no? Este complejo que se ha formado no permite su acción de la fluoroquinolona. Ya, ya, ok. Fluoroquinolona necesariamente nunca, nunca, nunca con alimentos porque forman cationes, no, forman complejos, ¿no? Con los cationes. Ya. Bien, o sea, mira, ve, por ejemplo, si ahora que toman ciprofloxacino, no fluoxacino, tratamiento de 3 días, ¿no? Tanta cosa, ya, 2 horas antes. Y para la gente, pero a veces la gente dice, no, los antibióticos hacen mal, ¿no? No necesariamente, ¿no? No tiene nada que ver en realidad. Ya, seguimos. Antidepresivos, tipo IMAO, tipo inhibidores de la monoxigenasa. ¿Ya? Y evitar con ciertos alimentos que tienen tiramina. Estos quesos fermentados tipo quesos maduros, ¿no? Las conservas, ahumado, vino tinto también, son fuentes de tiramina. Entonces, en realidad también la tiramina también tiene un efecto similar a estos fármacos, entonces tienen un efecto de adición. ¿Ya? Entonces, ¿qué pueden causar? Una crisis hipertensiva, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, si se toma la fenilcina, isocarboxida, esas cosas, estos
antidepresivos, no se debe tomar con esto, ¿no? No, que los pacientes saben eso, ¿no? Los pacientes que ya toman mucho tiempo este tipo de fármacos saben de que no deben evitar este tipo de alimentos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la levodopa, carbodopa, levodopa, ¿no? No tomar el fármaco con alimentos ricos en proteínas, ¿ves? El acetaminofén, mira, ve, el paracetamol. Dice, los alimentos ricos en pectina retrasan la absorción. Bueno, es interesante. Entonces, tomarlo con el estómago vacío, a pesar de que es un antiinflamatorio, ¿no? Es un AINE. Pero dice, si el estómago vacío lo tolera, no hay problema, ¿no? Ok, ¿qué tipo de alimentos? ¿Qué cosa es la pectina? La pectina es un azúcar tipo fibra, ¿no? Es una fibra soluble, ¿no? ¿En dónde está? Bueno, en la manzana, ¿no? En las frutas, ¿no? La pectina, en la naranja. La pectina es esto de la naranjita que está en la capa interior, ¿no? Esa es pectina, ¿no? La manzana también tiene mucha pectina también, ¿no? Ok, bueno, puede ser una interesante también, bueno. Ya, por ejemplo, yo de acá lo más importante yo diría acitromicina, eritromicina, ¿ya? ¿Qué más? Acitromicina, eritromicina, debe estar separado de los alimentos, ¿no? La fluoroquinolona también, separada de los alimentos. O sea que en realidad la mayoría de los antibióticos deben estar separados ¿no? de los alimentos. ¿Qué antibióticos deben estar juntos? La claritromicina, ¿ya? Y el otro que dijimos, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. A ver, vamos a ver. Claritromicina y eritromicina etilsuccinato. La eritromicina, ¿pero de qué tipo? Esteariato o base. Interesante. Ya sería como para apuntar, ¿no? Es eritromicina, pero la de tipo esteariato, ¿no? No debe estar separado. Ok. Lo apuntan y después se lo ponen. Siguiente. Penicilinas orales, la amoxicilina, la ampicilina. Separar la ingesta de los fármacos de la comida al menos 2 horas, porque hay una disminución de la absorción. Sí, señor, pero te dicen, no, sí, señor, pero el problema es de que yo el antibiótico yo siento de que me quema, yo me siento, y eso no tiene, es una idea de las personas que no hay fundamento, ¿no? Dice, tengo que tener comida en mi cuerpo para consumir un antibiótico. No necesariamente, ¿no? En realidad la mayoría de los antibióticos se debe separar la comida, ¿no? Porque mira, hay disminución de la absorción y eso no es conveniente, ¿no? Siguiente, muchachos, teofilina para los pacientes asmáticos. Dice, comidas ricas en grasa pueden alterar la velocidad de absorción. Ok, bueno, todo administrar junto con las comidas. Tetraciclina, nuevamente, igual que las fluoroquinolonas, disminuye su absorción debido a su efecto quelante o a la formación de complejos, ¿no? Bien, por eso, mira, ve. Mira, imagínate tomar tu ciprofloxacino o tu tetraciclina con leche. Imposible, si no. Porque hay un efecto quelante ahí, ¿no? Como no te tomas nada, mejor no te tomes nada. Productos lácteos con la tetraciclina no va. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahora sí ves, acá les dejo el cuadrito para que lo vean más detenidamente, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ahora sí ves. Ahora, quería ver si hay algunos últimos minutos que nos quedan para preguntas. De repente Nancy, ¿alguna pregunta por ahí? Sí, en cuanto a los medicamentos para infección urinaria, Ya. la fenazopiridina es exclusivamente para el dolor de las vías urinarias, pero también se le puede, hay personas que no les gusta el color de la orina, exacto, entonces se le puede también recetar ibuprofeno o los naproxenos, también También, sería, también. o Sí. exclusivamente tendría que ser fenazopiridina. Si quiere cambiar, no hay problema, porque los antiinflamatorios también tienen un efecto a nivel visceral. O sea que también, ¿ya? Naproxeno yo creo que sería el más indicado, ¿no? Sí, también. Inclusive,
Inclusive para el síndrome premenstrual, los antiinflamatorios también actúan, ¿no? Por ejemplo, el Ponstan, ¿no? Usan RD, también son antiinflamatorios, pero a menor dosis, ¿no? También el Anaflex también es un AINE también, ¿no? Entonces tienen actividad a nivel del dolor visceral, ¿no? También. Ajá. Eso. Y a ver, otra pregunta de quién, por acá debe haber alguna pregunta, a ver, de Lucy. A ver, vamos a reiniciar el audio. A ver, ¿alguien por ahí? A ver, por ejemplo, de Gisela Galindo Pizarra. Vamos a ver. Profesor, disculpe. Quisiera ¿Aló? por favor preguntarle, sí, aló. Sí. Quisiera por favor preguntarle si la grabación y las diapositivas se van a subir a la plataforma virtual. Ah, ya, ya. Uy, ah, ya. Eso tiene que ver con, sí, porque mira, ahorita se está grabando, pero, a ver, creo que César, eh, creo que sí, pero a eso más bien tenían que preguntarle a César, que es el, el organizador. Sí, yo creo que sí, porque ahorita se está grabando la ponencia, ¿ya? ¿Sí? Pero creo que lo más factible sería es que se pueda subir, profesor, para tener A subir, una, ¿no? claro, Claro, ¿no? Eso es lo más claro. aceptable. Ya pues, que se suba ¿no? a la plataforma, ¿no? Ya pues, ya yo lo voy a decir aquí ya. A ver, aquí. Justo le voy a mandar un mensaje acá. Sí, por favor, y las diapositivas, profesor, para tener una base, ¿no? Para poder guiarnos mejor. Claro, claro, ahí está para que vean también, para que lo vean más detenidamente también, ¿no? De hecho, ¿no? Usted sabe que acá las cosas se hacen un poco, se trata, ¿no? De un poco apresurar, ¿no? Por el tiempo. Sí, 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 Entonces, eso sí. Sí, sí. casa, pues ya puede ya analizarlo bien. Claro, claro. Uy, sí, sí, eso sí. Eso sí. Entonces ya acá César está escuchando, a ver. Tiene que Sí, por todo favor. el audio y la diapo, pues. Sí, y El, una inquietud también, profesor, ya. disculpe, si sería conveniente también de que usted nos dé a conocer la siguiente clase, ¿no? Para poder, por lo menos estar preparados, ¿no? Ah, ya, ya, ¿de qué trata, no? Claro. Entonces, sí, pues, ya pues, listo. Entonces, y entonces también justo estaba hablando para darles las diapositivas antes para que puedan verlo y también ir estudiando también y los dos pueden, y ambos, y puede haber más interacción de repente, ¿no? Claro, Claro, de hecho, ¿no? ya pues, ya, Ya, ¿Su nombre cuál es? Margot, yo Ponce Margot. Ya pues, Margot. Ya, muchas gracias, Margot. Ya, A ver, ya, ya. entonces, a ver, por acá creo que Giselle tenía una pregunta, a ver, vamos a abrir el micrófono, a ver. ¿O no? A ver, vamos a ver. Sí. ¿Aló, Gisela? Ay, ay, sí. ¿Aló? Sí. Como usted decía, en el tema de la atención primaria, que el papel que uno desempeña en las farmacias, nos estaba explicando de los efectos adversos, pero ¿qué sucede cuando, o sea, hasta qué punto podemos sugerir un medicamento, pero no sabemos, por ejemplo, que un paciente sea alérgico a, al fluconazol y el mismo paciente no lo sabe, ¿no? Obviamente viene con su receta, pero hasta ese momento el paciente no sabe que es alérgico al medicamento, porque siempre se suele hacer en la atención primaria. ¿Usted como paciente es alérgico a tal medicamento? Ya, Pero a ok. veces el paciente no sabe. Sí, sí, cierto. Ahora, claro, todo, si nosotros vamos a recomendar algo, hay que tener más o menos claro qué cosa es lo que puede salir mal, ¿no? Es lo que yo diría, lo que yo aconsejaría, ¿no? Ya, a ver, ya vamos a recomendar algo, pero, a ver, hay que saber primeramente qué puede salir mal. Por ejemplo, lo que puede salir mal más que todo es con los, lo que son las penicilinas, ¿no? Hay reacciones alérgicas o reacciones bruscas, muy bruscas en ciertos pacientes, no en todos, pero en una pequeña proporción de la población que tienen alergias a los penicilinas. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, ¿no? Ya, a ver, esta persona es alérgico a la penicilina.
¿Sí o no? Preguntarle, ¿no? ¿Es alérgico a la penicilina? ¿Sí o no? Ahora, ¿existen reacciones adversas con otros productos? Sí, pero es muy raro en realidad, muy raro, muy raro. Por eso lo que se opta generalmente es, por ejemplo, el Avebroncol. Es una penicilina. Se adjunta el inyectable con la dexametasona Sí, para evitar estas probabilidades también al paciente. De paso que ayuda en su infección respiratoria, ¿cierto? La ok, dexametasona. ok, puede ser interesante, pero si esa persona ya había consumido penicilinas, la persona sabe que no es alérgico, bueno, dexametasona, mm, Sí. dexametasona puede servir como para, en caso de una reacción alérgica y tal. Pero si esa Por persona eso, ya sabe que no para es. bajar esa probabilidad podría ser. Y la dexametasona es un antiinflamatorio, es un corticoide, ¿no? Pero está indicado, por ejemplo, en afecciones bronquiales, un corticoide. mm, Porque el antiinflamatorio más común o más, el que se recomienda es simplemente paracetamol, ¿no? Entonces, la dexametasona también es un corticoide que también es de uso médico también, ¿no? O sea, hay que tener cuidado un poquito ahí, ¿no? Eh, está bien como prevención, dexametasona por la penicilina, pero eh, ahí hay que ver, ¿no? Porque la dexametasona no es un medicamento indicado para la bronquitis, no, no es. Ni tampoco para la tos, ¿ah? A veces he visto tos, están dando prednisona, no sé por qué. Eso es, ¿no? Ahora, Eso, para prevención del- de la, de la reacción idiosincrática de la penicilina. Bueno, puede ser, pero si el paciente ya sabe de que no es alérgico, no sé, no habría, ¿no? Eso sería, ¿ya? Ahora, eso, gracias. eso sería, ¿ya? Ahora, claro, ahora no hay muchos fármacos en realidad parecen muchos fármacos, pero no son muchos en realidad, ¿no? Empecemos, por ejemplo, con 10 fármacos, ¿no? A ver, tenemos acá 10 fármacos. Ahora, en un cuadrito pongamos los 10 fármacos. La segunda columna va a ser qué puede pasar mal, ¿no? ¿Qué puede suceder? Entonces, ahí nos leemos, ¿no? De repente, a veces pasa eh, de que a veces la cotidianidad ya nos da un poquito de flojerita, ¿no? A veces pasa, los químicos también pasa eso, ¿no? No quiero, no. A veces, a veces por el apuro, ¿no? No hay mucho tiempo para informarse, pero es importante empezar, ¿no? Empezar, por ejemplo, con 10 fármacos. Un día empezamos con 5 fármacos al día. ¿Qué puede pasar mal, no? ¿Qué hay reacciones adversas puede haber? Ahora, ¿qué probabilidad de que desarrolle una reacción adversa? ¿No? ¿Ya? Eso sería importante, ¿ya? Eh, ¿No? Y eso sería. Los medicamentos en la farmacia son bastante seguros, ¿ya? No hay que tampoco asustarse, son bastante seguros. Hay casos de que hay algunas precauciones que hay que tomar, sí. Conocer, informarse, qué cosa puede pasar mal. Por eso de que en la farmacia, por ejemplo, ya no hay inyectable, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que es algo bueno, porque a veces el paciente viene con su receta, le inyectamos y tiene una reacción idiosincrática y tiene una reacción alérgica y eso no es bueno, ¿no? Entonces, cosa que pasa muy raras veces, ¿ya? Muy raras veces. Los medicamentos son en general bastante seguros. Hay ciertos casos donde hay que informarse, hay que tener claro qué es lo que puede salir mal, ¿no? ¿Ya? Y bueno, eso sería con respecto a eso, ¿no? Muy bien. Pero, a ver, No, sí, ¿aló? profesor, y la dexametasona no se estaría usando junto con por ejemplo, como dijo la compañera, con la Bebroncol como profiláctico a una reacción alérgica. Claro, sí, o sea, como Porque hay dice, pacientes que no, como dijo la compañera también, que no saben que son alérgicos. claro,
Claro, inclusive hay presentaciones que vienen con la dexametasona, ¿no? Juntos vienen ahí, están ahí pequeteaditos, ¿no? Bueno, pues, pues, es también, como dice, es cuestionable, ¿no? Porque en el hospital también dan muchas cosas que no es muy indicado, ¿no? En caso de bronquitis están dando el, ¿cómo se llama? Las penicilinas de 1 millón, ¿no? Estas cositas. Pero hay muchos tratamientos que no van, ¿no? Porque no es lo más frecuente que pasa, ¿no? O sea, el problema bacteriano no es lo más frecuente, no es lo primero que pasa. Hay un 90% de las afecciones respiratorias son víricas. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento paliativos tipo paracetamol, rehidratación, mucolíticos o antitusígenos de evidencia limitada, no van a cortar el tiempo de la bronquitis o del proceso bronquial, ¿no? Los antibióticos se deben dar en caso de que haya síntomas de una neumonía más profunda, de que puede haber una colonización bacteriana, por ejemplo, el dolor torácico, la fiebre, eh, hemoptisis, pues, a veces también sale moco con sangre, también puede ser. Esos son indicios de que hay un, hay un proceso más a nivel alveolar, ¿no? Hay una neumonía ahí. Pero no es lo más común. Lo más común que ustedes van a ver en la farmacia es procesos bronquiales agudos de origen vírico, ¿no? Entonces, y esa es la verdad. Ahora, hay mucha gente que se automedica con ave broncol. Ya saben qué tomar, dicen. Yo ya sé qué tomar, dicen. Ave broncol, ave broncol. Y bueno, le vendemos, pero ¿es lo correcto? No sé, hay que ver ahí, ¿no? Señora, a ver, ¿usted sabe de que cómo sabe que es una reacción bacteriana, ¿no? Una causa bacteriana. No, y la verdad que no es lo más probable que sea una reacción vírica, como el virus que estamos tomando ahorita, ¿no? Este virus no es ningún antibiótico le va a hacer algo, porque el antibiótico va contra las bacterias, no va contra los virus, ¿no? ¿Ya? Lo más común en procesos diarreicos, en procesos bronquiales, en procesos, bueno, urinarios sí, pero en bronquiales y diarreicos son 90% víricos, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Una Vamos a ver. pregunta, Sí, disculpe la última. sí. Usted dijo que, o bueno, hay algunos medicamentos que para poder tener efectividad se recomienda tomar 2 horas después de los alimentos. Pero, ¿qué pasaría o en caso de los pacientes que sufren ya de una gastritis crónica? Generalmente ellos, pues, digamos, la capa gástrica lo tienen inflamada, ¿no? Y al tomar los medicamentos, ya sean antibióticos, antiinflamatorios, ¿no les provocaríamos más irritación? Claro. O Por ejemplo, acompañaríamos, lo común en algunas farmacias o boticas lo que hacen es acompañar con omeprazol, por ejemplo, ¿no? Ya sea los antibióticos o ya sean antiinflamatorios. ¿Es correcto eso? pero ok, bueno, si hay ya un problema gástrico ya conocido, y se le da, por ejemplo, un antiinflamatorio. Bueno, está bien, yo creo que estaría bien, un antiinflamatorio con un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? O un antagonista H1, ¿no? Ranitidina, omeprazol. Yo creo que está bien, sí, puede ser. Y además que Y, sí, yo creo que está bien, sí, ya es antibióticos, conocido, ¿no? Claro. Ahora, antibióticos podríamos acompañar con omeprazol. ahora el antibiótico, cuidado que no es no hay una relación con la irritación, ¿ah? No, no, generalmente no. Inclusive hemos visto de que hay que se dan antes de las comidas, ¿no? O sea, separado. Lo más recomendable es que no esté junto con las comidas, ¿no? Separado 2 horas, ¿no? Eso es lo más recomendable. Ahora, irritación por antibióticos, eso es una idea generalizada, ¿ya? Pero que yo no he encontrado
yo no encontré bibliografía que de esa causalidad de irritación por antibiótico. Hay veces, por ejemplo, yo sí hay casos de macrólidos que causan un poquito de malestar, ¿no? Pero irritación o lesión gástrica debido a antibióticos no es un efecto secundario, ¿ya? Yo creo que si puede ser ¿cómo se llama? Para el dolor AINES, sí, AINES está bien para el problema de acidez pueden tomar, ¿no? Si lo va a tomar por 7 días, ¿no? Puede ser con su... Ahora, de antibióticos, un efecto secundario no es irritación, ¿ya? Eso sería, ¿ya? Ya, profe. Muy bien, muchachos. Creo que ya estamos acabando. Ahora, pues, muchas gracias, pues, por su atención. A ver, acá le vamos a dejar las diapos y la grabación, ¿ya? A ver, creo que de acá van a tener otra clase o ya se van a su casa. Yo estoy en mi casa. Ya, ok. Todos están en su casa, pues. Ya, muchachos. Entonces, ya, ustedes tienen que cuidarse, ¿ya? Cuidado con tienen que quedarse en su casa, ¿ya? Ya, Gracias, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. profe. Gracias.